Soy estudiante de medicina, así que voy a usar una palabra contundente. Sé que te preguntan mucho sobre esto, pero quiero saber tu opinión sobre el aborto. La vida comienza en la concepción. Y sobre el aborto en concreto, ¿por qué crees que el aborto está mal? Bueno, ¿estás de acuerdo en que el asesinato está mal? Entonces, aquí es donde llegamos a la pregunta, ¿verdad? Porque ¿qué dices que está mal en el asesinato? ¿Por qué está mal el asesinato? Bueno, porque se trata de un ser humano, no solo porque tenga conciencia o porque tenga cierta edad, porque es un ser humano, Porque ¿qué es lo que le da al ser humano este valor moral? no necesariamente su conciencia. No dije que fuera conciencia. Lo sé, me imagino que es porque es un ser humano, porque tiene alma. ¿Y qué es esta alma? ¿De dónde viene? Esta idea de que es exactamente... Repito, los griegos postulaban que es la totalidad de tu ser. Bueno, pueden reírse. Es cierto. Quiero decir, cada civilización ha tenido una creencia diferente, pero han acordado un monoteísmo ético, que es el credo de Occidente y lo que el certificado de nacimiento de mi país articula, que cada ser humano es más que solo materia, es más que un simple conjunto de células, pero también tiene un elemento invisible que vivirá más allá de ti. Bien, entonces, ¿se puede decir que eso proviene de la Biblia o de dónde más se obtiene? Del monoteísmo ético, que es el credo de Occidente. Y de nuevo, la Declaración de Independencia menciona a Dios 4 veces. Los fundadores creían explícitamente en esto, no en una moral secular, sino en una divina, al menos en la idea de que existe un Dios y que tú no eres Él. Y déjame preguntarte, ¿cuál es la primera etapa del desarrollo humano? Bueno, esto es lo importante. Podemos tomarlo del esperma que se genera en el padre y el esperma que se genera en la madre. Se fusionan al nacer, en la concepción. Lo único que ocurre en la concepción es que estas dos células se fusionan. No se crea ADN. No se crea un cigoto. No, eso no es cierto. El ADN, la codificación del ADN... Charlie. Espera, ¿tiene un cigoto un marcador único? Charlie, ¿Tiene un cigoto un marcador único? tienes que dejarme hablar Tienes que responder sí o no. ¿Tiene un cigoto un marcador único? para encontrar un marcador único. ¿Puedes diferenciar la codificación de ADN entre la madre y el cigoto si lo examinas con un análisis de ácido desoxirribonucleico? ¿Puedes? Solo puramente porque la adición viene del padre. Oh, entonces es algo diferente. Charlie, el ADN no se crea, tienes el padre, tiene su propio genoma, la madre tiene su propio genoma, se fusionan. Es por eso que tienes las mismas características similares a tu madre, similares a tu padre, por eso tienes características similares a tus hermanos, el ADN no se crea. Entonces, cuando me preguntas de dónde viene un ser humano, te puedo decir que comienza en la concepción, pero toda concepción es la unión de estas dos células, ¿cierto? Pero estas dos células se crearon, las células madres se crearon mucho antes que ella. Fueron creadas cuando era un feto. Así que no se produce nada de este ADN, ¿cierto? Entonces no podemos establecer la concepción. Son estas dos células se fusionan. Ahora esta idea de que eso significa que por alguna razón de repente surge ese valor moral que no existía antes cuando tenías estas dos células con la mitad de la G del ADN, pero de repente... Algo mágico ocurre. No es mágico, Charlie, ya sabemos de esto. Bueno, espera. Charlie. Un momento, espera. Te prometo que no intento ganar puntos. No intento ganar puntos contigo. A esto lo llamamos el milagro de la vida por una razón. Aún no hemos podido replicar el desarrollo de la vida humana fuera del útero. Lo llamamos el milagro de la vida porque sí, es algo hermoso, la capacidad de alcanzar algo mágico. No es... Dices que mágico está en... Oh, es hermoso, es increíble lo que ocurre, claro, pero no es increíble en el sentido de que no sabemos qué está pasando. No surge ADN nuevo de la nada. Un momento, pero el tiempo es... ¿No hay un ADN distinto a la madre? Pero tampoco es el ADN del padre. Se crea un nuevo código. ¿Eres una mezcla de ambos? ¿Y cuándo empezó tu vida? Bien, entonces... ¿Cuándo empezó tu vida? Repito, esto viene de cómo defines el inicio de la vida. Puedes decir que la vida comienza en la concepción, pero creo que es un punto arbitrario, ¿verdad? Es el momento en que estas dos células se fusionan. Ahora, hablas de la cuestión de la madre. La disposición del ADN en una célula se basa en cromosomas. Los cromosomas se emparejan, por lo que en un individuo sano normalmente hay uno de la madre y otro del padre, ¿verdad? Al analizar esos cromosomas maternos se descubre que provienen de la madre de la persona. Y ahora puedes hacer lo mismo con tu padre. La razón por la que eres diferente de tu madre y tu padre es porque algunos de esos cromosomas expresan genes distintos. Esos genes interactúan y eso es lo que te da origen, ¿verdad? No hay lugar para ningún tipo de marco moral hasta que consideres que un ser humano es capaz de conciencia y de sufrimiento. Pero si eliminas eso de la ecuación, el hecho de que estas dos moléculas de ADN, como se llamen, se fusionen, no activa de repente un interruptor que le atribuye valor moral a ese individuo.
Es decir, solo digo que no intento ganar puntos. Intento comprender. ¿Bajo qué criterio moral crees eso? Creo que si una persona es capaz de sufrir, entonces está mal causarle sufrimiento. Ahora, ¿puedo explicarte mi opinión sobre el aborto? Para que lo entiendas, estoy de acuerdo como mucha gente razonable, en que a los 9 meses es irrazonable esperar que alguien aborte, ¿verdad? A menos que se presenten circunstancias extremas. Pero un aborto electivo a los 9 meses me parece un poco radical. También me parece radical negarle un aborto a una mujer cuyas células acaban de fusionarse, porque según nuestro conocimiento el cigoto no es capaz de sufrir. Entonces, ¿con qué estándar moral te basas? ¿Es solo tu opinión? ¿De dónde sacaste ese estándar moral? Porque el sufrimiento es malo. Todos sabemos que el sufrimiento es malo. Es un hecho objetivo, ¿verdad? Un momento. Bueno, ¿crees en la moralidad objetiva? Yo creo que el sufrimiento es algo objetivamente negativo. Entonces, si no puedes sentirlo, ¿está bien? ¿A qué te refieres? A que si no puedes sentir el dolor, ¿está bien causar dolor? En el sentido de que si nadie sufre por ello, si tienes un escenario en el que nadie sufre por algo, entonces sí, por supuesto que no hay moral. Solo es una cuestión moral si afecta el bienestar de alguien. Permítanme asegurarme de que entiendo bien esto, si no afecta su bienestar. Los pacientes con demencia que no saben quiénes son ni de dónde vienen, ¿podemos ejecutar a los pacientes con demencia porque están confundidos sobre su bienestar? ¿Te imaginas un escenario? Un paciente con Alzheimer. Los pacientes con Alzheimer no saben mucho de nada. ¿Podemos programarlos para su ejecución porque técnicamente no pueden sufrir? Te respondo. Entonces, ¿te imaginas un escenario en el que viviéramos en una sociedad donde matáramos a personas cuando, ya sabes, sufrían demencia, eran incapaces de sufrir y las matamos? Eso no implica la ausencia de sufrimiento. Todavía hay sufrimiento involucrado. La gente se ríe. Imagina crecer pensando que mi padre podría morir en cualquier momento porque va a tener demencia. Imagina vivir tu vida pensando que podría tener demencia y de repente mi estado me mataría. Imagina un mundo donde se mata a 1 millón de bebés cada año en Estados Unidos. Charlie, no es una masacre. Ese es el problema. ¿Qué? Un momento. Es una extracción forzada del cordón umbilical de otra vida humana. De nuevo, tenemos claridad, pero no acuerdo. Biológicamente, sabes que toda tu codificación comenzó en la concepción. Niego tu codificación o singularidad. No estoy de acuerdo. Por razones de tiempo, ¿podemos concluir esta pregunta? El proceso de desarrollo humano comienza objetivamente en ese momento. Por lo tanto, esos seres humanos son merecedores de derechos humanos. ¿Seguimos o prefiere? No, gracias. ¿Puedo terminar? Sí, puede terminar. Que el proceso de desarrollo comienza desde el momento en que se generan los espermatozoides en el padre y los óvulos en la madre. Decir que de repente el valor moral se activa al fusionarse no tiene sentido. Tiene todo el sentido, porque ese es el momento de tu trayectoria como ser humano. Cuando el espermatozoide y el óvulo se separaron, aún no eras un ser humano fusionado. No fuiste creado de forma única. El ADN existía, en tu ADN existía. No, existían partes de tu ADN. Tu ADN no existía. Es como decir que tenemos un coche completo solo porque tenemos todas las piezas. No estaba ensamblado hasta que se produjo la concepción y se formó el cigoto. Gracias.